Contrario a lo que pretende Trump, los capitales se van a China en vez de regresar a Estados Unidos o quedarse ahí. Cuando Trump organizó esta guerra comercial contra el gigante asiático, él decía que a consecuencia de esta guerra comercial las empresas estadounidenses preferirían regresar a suelo norteamericano que quedarse en China. Él decía que los altos aranceles a las importaciones desde el país asiático, así como los incentivos fiscales, harían que los empresarios abandonasen suelo chino para regresar a suelo norteamericano. Pero nada resultó así, pues no solo los empresarios no abandonan suelo chino, sino que cada vez más empresarios estadounidenses deciden irse a producir a China para aprovechar los bajos salarios, relativamente, comparándolos con los que se pagan en Estados Unidos, así como los incentivos que ofrece el gobierno para atraer la inversión extranjera. Pero no solo es por estos dos motivos que los empresarios deciden mejor irse a China, en realidad también están aprovechando que las fábricas de insumos y componentes se encuentran precisamente en China. De esta manera reducen costos de producción al aprovechar toda la cadena global de suministros que se encuentra precisamente en el dragón rojo. Además, prefieren vender en China que Estados Unidos, pues el país asiático es la primera potencia económica global, por encima de los Estados Unidos. Esto de la cadena global de suministros china quedó completamente demostrado cuando Estados Unidos es incapaz de producir siquiera cubrebocas, respiradores artificiales, medicamentos o cualquier otra cosa manufacturada por sí solo, pues para fabricar esas cosas necesita de los insumos chinos, porque ellos ya no fabrican nada, básicamente ahora solo se dedican a ofrecer servicios, pero productos industriales ya no realizan. Esto también se comprueba cuando Estados Unidos presiona a México para que reactive su economía y comience a fabricar componentes automotrices para las fábricas de automóviles estadounidenses, pues ellos, también en este caso, ya no fabrican nada y solo se dedican a ensamblar el producto final, en este caso, automóviles. Pero China aún tenía otro as bajo la manga en esta guerra comercial estúpida iniciada por Donald Trump. Y ese as no es otro que eliminar las trabas a la inversión extranjera que limitaban la participación del capital foráneo hasta un máximo del 29% de participación en las empresas chinas. De esta manera, ahora el gobierno chino permite hasta un 51% de participación de capital extranjero en las empresas chinas. O, en otras palabras, permite la participación mayoritaria de inversores extranjeros en las empresas chinas no estratégicas. De esta forma, solo haber aprobado esta ley, multitud de inversionistas y empresas occidentales, principalmente norteamericanas, han corrido a invertir en China. Y no solo están invirtiendo en la industria china, sino que también lo están haciendo en el sector financiero. Así, grandes capitales y fondos de inversión norteamericanos están sacando su dinero de Estados Unidos y lo están llevando directamente a China. De tal manera que ahora ya hay muchos empresarios y banqueros estadounidenses que están apoyando el sistema bancario chino, invirtiendo enormes cantidades de dinero en el mismo. ¿Y por qué pasa esto? Pues simple, porque hay más confianza en la economía china que en la estadounidense y prevén un importante crecimiento en la economía del país asiático, mientras que en la economía estadounidense prevén una importante contracción económica a partir de ahora, y sobre todo después de esta crisis que ya todos estamos padeciendo. Según predicciones de los más importantes especialistas y agencias de calificación de riesgos financieros, la economía china crecerá este año un 5%, mientras que la estadounidense se contraerá hasta un 25%. Muchos dirán que, según datos oficiales, la economía china se contrajo un 5% este primer trimestre, pero eso era lo lógico después del parón económico que ha sufrido el gigante asiático a consecuencia de esta crisis. Pero para Estados Unidos las cosas resultarán mucho peor y ya se pronostica una contracción de hasta el 30% en este primer trimestre de año, solo que los estadounidenses no hacen aún públicos los datos, mientras que China ya los publicó.
Aquí cabe aclarar que en este caso la transparencia está del lado de China, contrario a lo que dice Estados Unidos, Trump y todos los demás borregos, mientras que las autoridades estadounidenses tratan de retrasar en lo más posible la publicación de las cifras, y cuando lo hagan estarán completamente maquilladas, pues no olvidemos que este es un año electoral en la Unión Americana. Pero los que realmente saben, pues a eso se dedican, dicen que China presentará un crecimiento económico del 5% para este año, mientras que Estados Unidos decrecerá hasta un 25% para este mismo año. De ahí la razón de por qué nomás vieron la puerta abierta, todos corrieron a invertir en China y dejaron atrás a los Estados Unidos, signo inequívoco de que hay más confianza en la economía china que en la estadounidense. Tampoco perdamos de vista que actualmente Estados Unidos sufre la mayor tasa de desempleo de toda su historia, ni siquiera en la Gran Depresión del 29 se vio tanto desempleo como ahora, tanto así que ahora mismo hay más de 28 millones de pedidos de subsidio de desempleo en la Unión Americana. De esta manera China vuelve a humillar a los Estados Unidos y se pasa su guerra comercial por donde ustedes ya saben. China apuesta por la participación extranjera en sus empresas. China tiene la intención de levantar las restricciones sobre la participación de accionistas extranjeros en las empresas que cotizan en la bolsa, declaró Fang Xinghai, subdirector de la Comisión Reguladora de Valores de China, en el Foro Económico Mundial en Davos. Actualmente, el límite de la participación extranjera en las empresas chinas es del 28%. Las restricciones para la compra de valores de empresas públicas por los extranjeros es una práctica común en varios países del mundo. En Rusia, por ejemplo, existe un límite máximo del 20% para la participación extranjera en los medios de comunicación registrados oficialmente. En Estados Unidos hay un límite del 25% para la participación extranjera en las aerolíneas estadounidenses. Al mismo tiempo, las restricciones chinas para los accionistas extranjeros limitan severamente el desarrollo del mercado de valores, especialmente después de que las acciones de clase A de más de 200 empresas chinas se incluyeran en el índice de mercados emergentes MSCI. Varias empresas incluso tuvieron que abandonar el índice casi de inmediato, puesto que el límite del 28% se agotó rápidamente y dejaron de vender sus acciones a los inversores extranjeros. La suavización de las restricciones encaja en la lógica de las reformas chinas para liberalizar el mercado interno y aumentar la apertura. Este año, China levantó las restricciones a la inversión extranjera en la minería, el sector financiero y los seguros. Al mismo tiempo, es posible que las contradicciones comerciales con Estados Unidos hayan estimulado parcialmente estas reformas. Sin embargo, no son concesiones, ya que son necesarias y beneficiarán a la economía china, comentó a Sputnik Zhao You, economista jefe de la empresa Zhonghuo Tongguan. Creo que algunas medidas destinadas a satisfacer los reclamos de Estados Unidos también beneficiarán a la propia China en términos de una mayor apertura al mundo exterior. A primera vista parece que Estados Unidos nos está obligando a implementar reformas. Pero en realidad, no es así. Hacer el mercado más libre, aumentar el límite de la participación de los inversores extranjeros, todo esto ayudará a recuperar y desarrollar la economía china. El analista reconoció que las negociaciones entre China y Estados Unidos están ejerciendo cierta presión en el país asiático y lo obligan a avanzar más rápidamente hacia la apertura. Estados Unidos amenazó a China con desenganchar nuestras economías y prometió que el capital estadounidense y europeo se transferiría a otros países del sudeste asiático. Por lo tanto, necesitamos hacer que nuestro propio entorno sea más abierto y ajustar nuestras políticas. En el contexto actual, una mayor apertura del mercado de valores chino a los extranjeros, que ha acumulado 45 billones de dólares, será útil en varios sentidos. En primer lugar, la inversión es necesaria para combatir la desaceleración económica. Es bastante difícil asegurar este flujo de capital solo con los inversionistas locales.
En segundo lugar, el mercado de valores chino podría ser más atractivo para los inversores conservadores extranjeros debido a su baja volatilidad. Por último, es una oportunidad para que las empresas chinas locales participen en una competencia sana y mejoren su eficiencia. El experto Xiao Yu también señaló que la reducción de las restricciones brinda más confianza a los inversores extranjeros que suelen evaluar los riesgos antes de tomar decisiones. El hecho de que incluso los estadounidenses quieran invertir en empresas chinas a pesar de la guerra comercial con Estados Unidos habla por sí solo, mejor que cualquier declaración política. Por ejemplo, JP Morgan Chase, Goldman Sachs Group Incorporated y UPS Group AG, planean expandir su presencia en el mercado chino. Alemania se prepara para nacionalizar empresas si el impacto de la crisis se descontrola. Francia también ha defendido este extremo para proteger a sus empresas. España ha activado el blindaje de las cotizadas frente a capital extranjero. El resto de países europeos también intentan blindar a sus empresas. El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, ha anunciado que el gobierno está preparado para tomar participaciones en las empresas para compensar el impacto de la crisis. Alemania ya tomó este tipo de medidas en la crisis de 2008 para ayudar a los bancos. En Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, también defendió este extremo durante esta semana para proteger a las empresas francesas. Alemania ya comprometió 550.000 millones de euros para apoyar a las empresas del país a través del Banco Estatal de Desarrollo KfW. Scholz ha dicho que el gobierno está preparado para ir más allá. Si es necesario, podría comprar participaciones utilizando un fondo creado para hacer frente a la crisis financiera hace una década, avanza Bloomberg. Utilizamos algo similar entre 2008 y 2009, aunque eso se centró en el sector bancario, ha declarado Scholz a la radio Deutschlandfunk el viernes. Podría muy bien ser que una compañía de repente tenga una escasez de liquidez, pero en algún momento se requerirá capital social y estamos listos nuevamente para usar el Fondo de Estabilidad de los Mercados Financieros para hacer nuestra contribución, ha explicado. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ya se ha manifestado en este sentido esta semana al decir que está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance, incluida la nacionalización, para proteger a las empresas francesas amenazadas por la crisis. La pasada semana, la Comisión Europea dio luz verde a los Estados miembros para salir al rescate de las empresas, suspendiendo la normativa sobre las ayudas públicas al sector privado. En la práctica supone que los gobiernos podrán tomar medidas como préstamos, recapitalizaciones con dinero público, la toma de una participación accionarial y llegado al extremo la nacionalización si es necesario. Pero estas iniciativas no solo buscan evitar la quiebra de las compañías, también protegerlas de ser adquiridas por inversores no deseados que aprovechen el precio de saldo para adquirir empresas. En este sentido, Le Maire advirtió de los ataques especulativos que sufren algunas empresas en bolsa. En España, se ha activado un límite del 10% para los inversores extranjeros en empresas cotizadas para blindar a las compañías españolas. A medida que se profundizan las consecuencias económicas de la crisis, algunas de las compañías más grandes de Alemania, desde Volkswagen hasta Daimler, han tomado medidas sin precedentes para parar sus plantas. El gobierno de Merkel podría comprar una participación en Deutsche Lufthansa, que dijo el jueves que detendrá el 95% de los vuelos, como parte de un rescate. Los estados están apoyando a sus aerolíneas de bandera, como es el caso de Alitalia y Norwegian, y como último recurso se plantean rescates. Además, el país se plantea para la próxima semana levantar los límites constitucionales sobre la deuda y el déficit temporalmente para tener más margen de maniobra a la hora de movilizar recursos.